8 hábitos brutales que te están matando. Descubre cómo vencer las enfermedades del corazón ahora. Un día, en un tranquilo barrio de la ciudad, un hombre se desplomó en la acera, su rostro desencajado y pálido como una sábana. El grito desgarrador de una mujer rompió el silencio, un eco que rebotó entre las paredes de los edificios. Miradas asombradas, corazones latiendo rápidamente, todos sintieron ese escalofrío en la espalda. ¿Qué había pasado? ¿Fue un ataque al corazón? Así comenzaba la serie de sucesos oscuros que cambiarían para siempre la vida de quienes presenciaron esa escena. Los médicos comenzaron a hablar de hábitos insólitos que, aunque parecieran inofensivos, estaban arrastrando a cientos a la tumba. Comían de manera rápida y descontrolada, despreciando la salud por el sabor. Una obsesión por lo dulce se había apoderado de las familias, cada sobremesa un festín de postres cargados de azúcar, latiendo cada vez más cerca de la muerte. Las tardes de café se convirtieron en verdaderas ceremonias de las fatalidades, cada sorbo un disparo a la salud. Los ancianos en el mercado compartían historias de amigos perdidos, víctimas de esa dulce tentación. Mientras todo esto ocurría, una nueva tendencia emergió, el fitness extremo. Personas obsesionadas por esculpir sus cuerpos arriesgaban la vida, imitando a íconos de Instagram en rutinas de ejercicio desmedidas. Un día, una joven se desmayó en una clase, su figura esbelta y fuerte, condenada por la presión de obtener un cuerpo perfecto. Fue allí cuando los murmullos comenzaron a crecer. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Nos estamos matando poco a poco sin darnos cuenta. Era un juego macabro donde el tiempo y las decisiones se entrelazaban, cada elección como un ladrillo en una pared que se cerraba. Pero eso no era todo. Había más: el estrés, los desvelos, el ruido constante de la vida moderna, todo creando una tormenta perfecta y devastadora que acechaba a cada individuo. ¿Cómo salir de este ciclo mortal? Preguntas se multiplicaban, mientras las respuestas parecían diluirse entre la niebla de la rutina diaria. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd had for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La noche cae, las luces de la calle parpadean, y las decisiones pesadas se ciernen sobre los hombres y mujeres que caminan, ajenos al peligro. El ruido del tráfico se fusiona con sus pensamientos, repasando lo que saben, lo que deberían hacer. Cada uno luchando contra un enemigo invisible que acecha en su propio corazón, cada latido un recordatorio de la fragilidad. Ahora, más preguntas surgen. ¿Estamos verdaderamente preparados para enfrentar lo que se avecina? ¿O seguiremos ignorando los llamados de advertencia de nuestro propio cuerpo? La respuesta nos llevará a profundidades oscuras, donde el misterio y el miedo se entrelazan. La brisa fría de la noche traía consigo un aire de inquietud. Cada esquina del barrio parecía susurrar secretos oscuros, historias de vidas desgastadas por elecciones peligrosas. Mientras la gente se apuraba a llegar a casa, la imagen del hombre desmayado seguía grabada en sus mentes como un faro de advertencia. Nadie podía escapar de la sensación de que lo peor estaba por venir. Gina, una madre soltera de 2 hijos, cruzaba el parque, su mente atormentada por la lista de quehaceres. Cada paso que daba la acercaba más a su hogar, pero también a la creciente ansiedad que la perseguía. Les estoy dando lo mejor, pensaba mientras miraba a su alrededor. El aroma dulce de un carrito de helados la atrajo momentáneamente, y su corazón titubeó en la batalla entre el deseo y la culpa. Solo un heladito, se decía a sí misma, pero cada bocado era un recordatorio de las advertencias de los médicos. Esa noche, mientras cenaban, sus hijos bromeaban y reían, ajenos al oscuro futuro que acechaba a su madre. Pero Gina había comenzado a sentir el peso de su propio corazón. ¿Esa opresión, ese nudo en la garganta, sería el estrés? ¿O algo más feroz? Las palabras de su médico resonaban en su mente: la salud es un juego de elecciones. Después de la cena, ella se escabulló al baño, donde se miró en el espejo. Los ojos llenos de frustración y la piel pálida reflejaban su lucha interna. A medida que la noche avanzaba, la ciudad parecía despertarse a su propia alarma. Un grupo de amigos se encontraba en un bar cercano, riendo y brindando,
mientras algunos de ellos compartían su rutina de ejercicios extremas. «Hice cardio por 3 horas hoy», exclamó Clara, presumiendo de su nueva figura. Un silencio incómodo se apoderó del lugar cuando un hombre en una mesa vecina se llevó la mano al pecho, sus ojos se entrecerraron como un símbolo de dolor. Clara, sin darse cuenta, se había convertido en parte del problema. Mientras la gente comenzaba a murmurar sobre la situación del hombre, una sensación de pánico comenzó a asolar la habitación. «¿Qué es lo que nos está pasando?», alcanzó a escuchar Gina, que había entrado en el bar en busca de algún consuelo. La pregunta flotó en el aire, y su eco resonó en su interior. La comunidad estaba interconectada de formas que no podían ver. Las decisiones de uno afectaban a todos, pero nadie estaba listo para asumir la responsabilidad. Esa noche, un murmullo comenzó a expandirse por la ciudad: el fitness puede ser tan mortal como la gula. Pero tales pensamientos solo generaban más dudas. Los medios locales despertaron a la cruda realidad, comenzando a informar sobre un número jamás visto de emergencias relacionadas con problemas cardíacos. Por cada nuevo día, un nombre se añadía a la lista de víctimas, casi como si una sombra se cerniera sobre la ciudad. Las ondas de miedo comenzaban a manifestarse físicamente, la gente evitaba el ejercicio, prefería cerrar las persianas y refugiarse en sus propios hogares. Pero, precisamente en medio de este terror, surgió un nuevo movimiento. Un grupo de valientes empezaba a cuestionar la tendencia, a buscar un camino alternativo. Mientras tanto, Gina se vio envuelta en la creciente inquietud de su comunidad. En una reunión improvisada, el dilema se convirtió en tema de conversación: reevaluar su estilo de vida. Sin embargo, cuando pensaron que podrían hallar respuestas, una voz cortante retumbó en el aire: ¿qué vamos a hacer si no sabemos ni qué nos está matando? Un silencio helado buscaba respuesta. A medida que la luna avanzaba en el cielo, un oscuro secreto estaba a punto de revelarse, un misterio que sería imposible ignorar. La pregunta del liderazgo resonó, pero para algunos era más que eso. ¿Quién se atrevería a desafiar al sello de la rutina mortal? ¿Qué camino elegirían en este juego de vida o muerte? La respuesta aguardaba, oculta en la penumbra, como una sombra al acecho. Gina se sentó en la silla del centro comunitario, la sala repleta de rostros preocupados y atemorizados. Los murmullos se habían convertido en un clamor ensordecedor. Todos compartían el mismo temor, el mismo dilema. Cada uno de aquellos asistentes había perdido a alguien o conocía a alguien que había sufrido. La atmósfera pesada, cargada de ansias y dudas, envolvía a cada persona con hilos invisibles de desesperación. «Esto no puede seguir así», dijo Javi, un viejo amigo que solía estar lleno de energía y optimismo. Ahora, su mirada era de incertidumbre, un eco de lo que había ocurrido esa misma tarde. La palabra muerte había sido pronunciada por primera vez entre ellos, como si al hacerlo, les diera un permiso para callar por un instante. ¿Y si hacemos algo diferente? ¿Y si desafiamos este sistema en el que todos nos hemos encerrado? La voz temblorosa de Clara rompió el silencio tenso, pero se vio ensordecida por una ola de desconfianza. La idea de cambiar todo les daba miedo. Habían pasado años persiguiendo una imagen ideal de salud, y ahora esa imagen era la causa de su sufrimiento. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo los lamentos de una ciudad cada vez más asustada. La noticia de muertes súbitas por problemas cardíacos se había propagado como fuego en paja seca. Cada hogar, cada familia, se sentía en la cuerda floja. Gina cerró los ojos para calmar el torbellino en su mente, pero dos nombres la visitaban: su madre y su tía, ambas atrapadas en ese ciclo de presiones y expectativas. «Basta. Tenemos que luchar, no podemos quedarnos cruzados de brazos», volvió a insistir Javi, su voz estringente llenó la sala. Pero la resistencia palpable de los demás se sintió como una telaraña pegajosa. Era evidente que la rutina mortal tenía una fuerza prisionera. ¿Cómo salir de ella? La reunión se desvaneció en un vaivén de ideas confusas, ningún camino parecía seguro. Fue entonces cuando Gina recordó lo que el médico le había dicho: la salud es un juego de elecciones. Si podían cambiar los hábitos, quizás podrían salvarse. Pero, ¿qué hábitos exactamente? Las ideas chocaban entre sí en su mente, razón y miedo colisionaban. Empecemos por lo básico, sugirió Gina, sus manos temblando. Podríamos reunirnos una vez a la semana, compartir recetas saludables, interrogarnos sobre lo que realmente comemos y hacemos. Un rayo de luz apareció en las miradas de algunos, pero la mayoría aún se mostraba escéptica.
El seguimiento solo aumentaba la presión. ¿Y si en el camino perdemos más de lo que ganamos? La desconfianza se reflejaba en sus rostros. Pero había una cosa clara, el tiempo se les escapaba. Casi como un impulso compartido, decidieron que la tristeza ya no era opción. La conversación fluyó, aunque titubeante, empezaron a convencerse de que la unión podría abrir nuevas puertas. La luz del grupo se fue incrementando, cada voz un ladrillo en una nueva fundación, pero en ese momento de unión, el sonido del teléfono de Clara cortó la energía. La sala se quedó en silencio. Clara, palideciendo mientras miraba la pantalla, se llevó la mano a la boca. Es mi hermano hospitalizado. No creo que lo logre. Las palabras caían como un golpe, desmoronando la reciente alianza. La desesperación se adueñó del aire. Un ardor frío recorrió la sala, una sensación de que el tiempo no solo se escapa, sino que se acelera, llevándose vidas con él. Gina sintió que el corazón se le aceleraba y una ola de ansiedad la invade. ¿Qué harán ahora? En sus corazones latía la pregunta clara, ¿es esto el comienzo de una nueva lucha o la puerta hacia el final de todos sus intentos? Mientras se miraban los unos a los otros, una sombra oscura se deslizó en sus pensamientos. Fue entonces cuando Gina se dio cuenta de que el verdadero monstruo no solo estaba afuera, estaba dentro, alimentado por el miedo, las decisiones equivocadas y la falta de conocimiento. Era hora de elegir un nuevo camino. Pero, ¿quién estaría realmente dispuesto a emprender ese viaje? ¿Y si al final la verdad que encontraban no era lo que esperaban? El misterio de su propia salud estaba a punto de convertirse en un enigma más profundo de lo que jamás hubieran imaginado. El murmullo en la sala se transformó en una tormenta eléctrica. Los rostros, antes dispuestos a la esperanza, se oscurecieron con la tragedia de Clara. Nadie sabía qué decir, el impacto de la noticia había dejado la atmósfera pesada. Gina sentía como si el aire se espesorara, como una niebla fría que abrazaba cada rincón de la habitación. Debemos ir al hospital, dijo Javi, su voz un rugido entre los susurros apagados. No podemos quedarnos aquí, esperando que la vida nos pase de largo. Gina sintió que su corazón se desbocaba. Sin embargo, mientras los demás empezaban a recoger sus cosas, una parte de ella se resistía. La idea de enfrentarse al hospital, a la muerte, era aterradora. Se imaginó a sí misma en una cama blanca, rodeada de máquinas, con el tempo marcado por el pitido constante de monitores. Pero eso no era solo una ilusión, era la vida real, y cada vez más la estaban acechando. Justo cuando empezaban a moverse hacia la puerta, el móvil de Gina emitió un pitido. Era un mensaje de su madre. Gina, ¿todo bien? He escuchado de las muertes. ¿Estás en peligro? Las manos de Gina temblaron al leerlo. La preocupación de su madre resonó en su mente como un eco. Gina, ¿qué pasa?, preguntó Clara, su dolor a la vista. Había algo terriblemente trágico en su voz, la angustia era palpable. Mi mamá está preocupada, dijo la joven, sintiendo el nudo en su garganta. Pero no hay tiempo, necesitamos ir a ver a tu hermano. Era una decisión que se sentía como un salto al vacío. La urgencia se había apoderado de ellas, y cada segundo contaba, así que, con el grupo detrás, salieron del centro comunitario y se precipitaron hacia el hospital. El trayecto se sintió como una eternidad. Un silencio tenso llenó el coche. Gina miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad pasaban rápidamente como fantasmas, mientras su mente revoloteaba entre lo desconocido y lo familiar. Sintió la presión en su pecho y el sudor en su frente, como si una ola fría la envolviera. Al llegar, el hospital era un laberinto frío y gris. Las luces parpadeaban débilmente en la entrada, como si cada uno de esos focos temiera reflejar la verdad oculta dentro. Una recepcionista con un rostro pálido y cansado las recibió, y Clara rápidamente le dio el nombre de su hermano y preguntó por su estado. Solo un momento, por favor, respondió la recepcionista, tecleando con rapidez en su computadora. Gina se aferró a su brazo, sintiendo su propia vulnerabilidad aumentarse con cada clic del teclado. Pero el verdadero golpe llegó cuando una enfermera se acercó a ellas con un rostro grave. La atmósfera cambió radicalmente, un frío gélido corría por el corredor. Su hermano ha tenido complicaciones, necesitamos hablar con ustedes. Las palabras se deslizaron con una frialdad que atravesó a Gina como un cuchillo. El mundo pareció pararse un segundo, todo lo que se escuchaba era el pulso lento de su corazón y el eco de las decisiones que habían tomado.
Mientras Clara se tambaleaba, buscando apoyo en Javi, Gina sintió que la culpa y el miedo luchaban dentro de ella. Habían decidido unirse, pelear por un cambio, pero, ¿era demasiado tarde? ¿Qué hábitos brutales, qué decisiones crueles las habían traído a este punto? A medida que la enfermera avanzaba, una pregunta atravesó la mente de cada uno de los presentes, ¿y si no era solo su salud lo que estaba en juego? Las palabras de la enfermera se desvanecían, y Gina, llena de caos interno, no podía dejar de preguntarse, ¿cuántas vidas más estaban a punto de perder? ¿Y qué significaba esto para su propia batalla? El peligro acechaba como una sombra, y lo que se encontraba en juego iba más allá de cualquier desafío físico que pensaban enfrentar. Mientras la gravedad de la situación las atrapa, el verdadero terror de su existencia les recordaba que el cambio era urgente. ¿Serían capaces de volver atrás y emprender una lucha más significativa, o solo estaban condenadas a repetir los mismos patrones destructivos? Una visión aterradora e incierta la atravesó. En ese momento, Gina entendió que no era solo su vida lo que estaba en juego, sino las decisiones que cada uno de ellos necesitaba asumir para sobrevivir. El tiempo se les estaba agotando, y en ese instante, algo oscuro comenzó a revelarse en su interior. ¿Sería capaz de enfrentarlo o lo perdería todo? Gina sentía que todo daba vueltas a su alrededor. Mientras la enfermera les guiaba hacia una sala, cada paso resonaba como un tambor en su pecho, marcando el compás de su miedo. Los murmullos inquietos del grupo se desvanecieron. Era como si el hospital absorbiera cualquier vestigio de esperanza que alguna vez habían tenido. La enfermera se detuvo frente a una puerta y, con un gesto, les indicó que entraran. Clara dio un paso hacia adelante, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. «No. No puedo», murmuró, la angustia filtrándose en su voz. «Clara, tenemos que saber qué pasó», instó Javi, apretando su mano. La lucha interna de Clara se reflejaba en sus ojos. Mientras ella evitaba la mirada, Gina apretó los dientes, decidida a no dejar que el miedo la dominara. «Vamos», dijo Gina, tratando de infundir valor. Empujó la puerta y entraron. La habitación era sombría, iluminada por un solo rayo de luz que se colaba por una ventana sucia. En la cama, el hermano de Clara yacía inmóvil, con el rostro pálido y una máquina que emitía un pitido constante, marcando el tiempo de su vida. Gina sintió que el mundo se le caía. Cada pitido era un recordatorio de lo frágil que era la existencia. Clara se acercó y tomó la mano de su hermano, mientras las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Fue un momento desgarrador, una realidad que no dejaba lugar a la duda. La vida podía desvanecerse en un instante. «El doctor vendrá pronto», dijo la enfermera antes de cerrar la puerta detrás de ella. El silencio que quedó fue ensordecedor. Javi intentó romperlo. «Deberíamos pensar en lo que hacer después. Clara, él necesita saber que estamos aquí». «¿Qué podemos hacer?» Clara se volvió a ellos. «¿Si no sobrevive y si todo esto es por nuestra culpa?» La desesperación en su voz era un eco de la batalla interna que Gina sentía. Sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies mientras las palabras de Clara resonaban en la sala. Una sensación de impotencia comenzó a nublar la mente de Gina. Una parte de ella buscaba respuestas a la pregunta que no se atrevían a plantear: ¿cómo pudo llegar su grupo a este punto, a este desastre familiar? El tiempo pasó lentamente. Clara, en estado de trance, dejaba escapar sus pensamientos mientras murmuraba recuerdos de su infancia. Aunque todos estaban ahí físicamente, la realidad de la situación había desterrado cualquier conexión emocional entre ellos. De repente, el doctor entró con un rostro severo. «Lamento informar que su hermano ha estado expuesto a condiciones que han aumentado su riesgo de complicaciones indeseadas». Su voz se difuminó cuando Gina dejó de escuchar, sobrecogida por una súbita revelación. Si todo lo que sucedía estaba relacionado, se enfrentaban a algo mucho más grande que su pequeña lucha personal. Gina recordó el mensaje de su madre, la preocupación en sus palabras. Se dio cuenta de que su familia, su círculo, todos estaban atrapados en un ciclo. Y no solo esas pérdidas las afectaban, sino algo más profundo, más amenazante. Mientras el doctor explicaba la situación médica, ella sintió el impulso de revelar el secreto que había guardado. Si todos estaban conectados por la desdicha y la pena, tal vez había algo que esos hábitos brutales escondían. ¿Sería posible que sus elecciones estuviesen conduciendo a la tragedia de la que hablaban en voz baja? «Doctor», interrumpió Gina, su corazón latiendo con fuerza. ¿Puede confirmarnos si es posible que esto esté relacionado con algo más que su salud física?»
Todos la miraron, y en sus ojos, la ansiedad se tornó expectativa. La respuesta del doctor podría desvelar más que su estado, podría desenterrar anhelos latentes, verdades escondidas. El doctor miró a Gina con seriedad. Estamos trabajando en ello, pero hay algo que necesitamos discutir. Mientras esas palabras se deslizaban entre ellos, un secreto antiguo y oscuro comenzó a emerger. La historia de Clara, sus hábitos, sus decisiones. Todo iba a cambiar. Lo que estaba oculto estaba a punto de salir a la luz. Y con ello, el destino del grupo en juego, la tensión en el aire se hacía insoportable. En ese instante crucial, Gina comprendió que la lucha había comenzado. No solo por la vida de su amigo, sino por su propia redención. Pero una pregunta persistía en su mente, aterradora y palpable: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para descubrir la verdad? Gina sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el doctor se ajustaba la bata, preparándose para revelar las verdades ocultas que pendían en el aire como un hongo tóxico. La sala de hospital parecía encogerse alrededor de ellos, y el pitido de la máquina se convertía en un eco amenazante, como si cada sonido resaltara la fragilidad de la vida misma. Estaba a punto de decir algo que podría cambiarlo todo. Lo que no hemos mencionado hasta ahora, empezó el doctor, tomando un respiro profundo. Son las tensiones familiares, los estilos de vida y los hábitos que pueden haber contribuido a la situación de su hermano. Sus ojos se movieron entre los presentes, buscando la reacción que sabía que provocaría. El estrés crónico, continuó, la mala alimentación, el sedentarismo. Estos son factores que no solo afectan la salud física, sino que pueden ser el caldo de cultivo para enfermedades más serias. Gina sintió que el peso de sus propias elecciones la aplastaba. Recordó las noches de desvelo, las discusiones sin fin y el peso de los conflictos familiares. Se miraron entre sí. Clara parecía perderse en un mar de recuerdos, mientras Javi fruncía el ceño, tratando de absorber la información. Su hermano no es el único en riesgo aquí, dijo el doctor, su voz firme pero cargada de compasión. Ustedes, todos, podrían estar arriesgando su salud por las mismas razones. Fue como si una puerta invisible se abriera de par en par. Las palabras resonaron en la mente de Gina como un trueno. Cada palabra era una conexión, un hilo que unía sus destinos. Pero lo más inquietante era que las miradas de todos parecían insinuar un temor compartido, una culpa colectiva. ¿Y si esto es lo que hay detrás de los problemas que hemos estado enfrentando?, murmuró Clara, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de conciencia. ¿Cierras tus ojos y sigues en el mismo ciclo sin darte cuenta de que estás herido? El doctor asintió, como si cada palabra pesada añadiera más peso a la atmósfera ya cargada de culpa y desesperación. Es crucial que hablen sobre esto. La salud emocional tiene un impacto directo en la salud física. Y a menudo, lo ignoramos. Javi se enderezó, el brillo de la indignación reflejándose en sus ojos. ¿Y si todo esto es por nosotros? ¿Qué podemos hacer para remediarlo? No solo por nuestro amigo, sino por nosotros mismos. La urgencia en su voz se sintió como un rayo, despertando a todos de su estado de trance. Gina tragó saliva al escuchar aquellas palabras. ¿Qué significaba realmente cambiar? Estaban listos para enfrentarse no solo a la enfermedad de Clara, sino a la oscuridad que había estado mermando sus vidas. Tenía que haber una manera de salir, de revertir el daño causado por años de hábitos destructivos, pero era una tarea titánica que asustaba solo de pensarlo, y mientras el silencio se espesaba una vez más, una niebla de incertidumbre se cernía sobre el grupo. Quiero que piensen en esto, dijo el doctor, rompiendo la tensión. Los cambios son difíciles, pero se pueden lograr. Con apoyo, con compromiso. Esto es sobre ustedes, esta es su oportunidad de sanar en todos los niveles. Gina sabía que el camino no sería fácil ni estaba exento de fracasos. Pero la idea de enfrentar el dolor juntos, de romper esos hábitos brutales que los mantenían atrapados, comenzaba a despertar algo dentro de ella, una chispa de esperanza. Queremos hacerlo, declaró Clara, sus palabras marcadas con una fuerza renovada. Si no ahora, ¿entonces cuándo? Porque, interrumpió Gina, sintiendo el impulso de ser la voz que agrupara la decisión, no estamos solo luchando por la salud de nuestro amigo. Es por nosotros, por todos. Y no podemos permitir que el miedo nos mate lentamente. Mientras la determinación rebozaba en la sala, el doctor se preparó para hablar nuevamente, pero el sonido estremecedor de una alarma cortó el aire.
Todos se dieron vuelta en dirección a la cama de su amigo, donde las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. El corazón de Gina se detuvo. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz temblante, y fue en ese momento cuando supo que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. El verdadero desafío apenas comenzaba a desplegar su sombría realidad. La palabra cambio jamás había tenido tanto peso y se preguntó si estaban listos para lo que vendría. La lucha por la vida ya no era solo por su amigo, era por todos ellos y, lo más aterrador, tal vez por su propia existencia. Y mientras el caos se desataba alrededor de ellos, Gina entendió que una verdad aterradora iba a salir a la luz. El poder de su historia estaba por revelarse, y su tiempo para elegir entre el miedo y la valentía estaba a punto de llegar. ¿Qué harían cuando la verdad finalmente se revelara? El pitido continuo se volvió un grito ensordecedor que resonaba en los oídos de Gina. La marea de pánico que se apoderó de la sala era como un mar tumultuoso que amenazaba con arrastrarlos a todos. Ellos lo miraban, buscando respuestas en su rostro, como si su confusión pudiese desmoronar la gravedad del momento. —¿Ese está bien? —preguntó Clara, su voz quebrada por el miedo. La mano de Javi se apretó sobre la de ella, convincente, como un ancla en medio de la tormenta. El doctor corrió hacia el equipo, ajustando comprobaciones, mientras la enfermera se unía a él. Un círculo de incertidumbre se formó alrededor de la cama. Gina quería gritar, quería estallar en llanto, pero algo la mantenía en pie. Era una mezcla de rabia y desesperación, un torrente de emociones que ardían en su pecho. —Necesitamos que se calmen —dijo el doctor, sin siquiera voltear a mirar. La fría lógica en sus palabras solamente intensificó la angustia que palpitaba entre ellos. —Estamos haciendo todo lo posible. —Todo lo posible —replicó Javi, su voz elevada. —Esto es una emergencia. No podemos perderlo. Pero el médico seguía sin mirarlos, concentrado en la crisis. Gina sentía que el suelo se abrió bajo sus pies, el terror de perder a su amigo se entrelazaba con un miedo mucho más profundo. —Esto no tiene que ser así —murmuró, casi para sí misma. La idea de que su historia pudo haber tenido un trasfondo más oscuro no la dejaba tranquila. Tal vez la culpa los había estado envenenando durante años y justo en ese momento de desesperación, el monitor sonó con un tono más grave, una nota tensa que hizo que todos contuvieran la respiración. —No —exclamó Clara, al borde de las lágrimas. Mientras tanto, Gina respiró hondo, sintiendo que debía encontrar fuerza, algo que le hiciera seguir adelante, no solo por su amigo, sino por todos ellos. —Escuchen —comenzó a hablar Gina, aunque su voz tremía. Estamos aquí, vamos a luchar por él pero también por nosotros. Tener esta discusión es crucial. Lo que enfrentamos no es solo su enfermedad, hay algo más que nos ata, unas cadenas que hemos forjado juntos. Cada palabra era un pequeño grito de guerra, resonando en su mente. Clara lo miró, su expresión era una mezcla de dolor y determinación. Los hemos estado ignorando lo que realmente somos. La forma en que hemos vivido. Este momento, esta crisis tal vez nos está gritando que necesitamos un cambio. Exacto, añadió Javi, dejando escapar un suspiro profundo. Cada discusión, cada lágrima derramada, todo ello ha levantado una sombra sobre nosotros. Ha llegado la hora de enfrentarnos a lo que realmente somos. Las cosas que hemos dejado pasar. El doctor siguió trabajando, pero el aire en la habitación comenzó a cambiar. La desesperación fue reemplazada lentamente por un sentido de urgencia colectiva, como si en medio del caos, un pequeño punto de luz emergiera del sufrimiento compartido. Sin embargo, de repente, una voz cortante rompió el momento. —¿Y qué es lo que vamos a hacer al respecto? La enfermera, que se había acercado para asistir al doctor, miró a los tres con una mezcla de incredulidad y ternura. El cambio no sucede solo porque se quiere. Hay que tomar decisiones difíciles. Decisiones reales. La presión aumentó. Gina sintió que cada mirada de sus amigos se fijaba en ella, cada uno esperando una respuesta que parecía monumental. No estamos solos, pronunció finalmente, y cada palabra se sentía como una declaración sagrada. Juntos podemos enfrentarlo todo, no solo lo que pasa aquí sino lo que hemos callado durante tanto tiempo. No es solo un cambio de hábitos, interrumpió el doctor alzando la vista, sus manos aún firmes. Es una transformación emocional. Quizás alguna parte de ustedes también deba ser intervenida. Gina sintió una punzada en su estómago.
¿Un cambio emocional qué significaría eso? El eco de la alarma seguía merodeando en la habitación, pero en su interior, algo comenzó a transformar la ansiedad en una determinación feroz. Mientras el caos continuaba, una pregunta permanecía: ¿era capaz de enfrentarse a sus propios demonios? Se dio cuenta de que su propia vida era un rompecabezas donde cada pieza correspondía a una parte de su historia desconocida. Al tener que elegir entre el miedo y la valentía, una luz brilló tenuemente en su interior. Y aunque su amigo seguía luchando entre la vida y la muerte, el verdadero desafío se gestaba en cada uno de ellos. ¿Podrían ser valientes? ¿Estaban listos para enfrentarse a los secretos que les habían estado devorando? La batalla apenas comenzaba, pero el camino hacia la verdad podría ser más letal de lo que habían imaginado. La alarma volvió a sonar, esta vez con fuerza. Sus corazones latieron al unísono al descubrir que las decisiones que tomarían podrían alterar no solo su futuro, sino también el destino de su amigo. ¿Estaban realmente listos para ver lo que había detrás de esas sombras? El pitido se intensificó, formando un coro desesperante que parecía lanzarse contra ellos, como si la propia sala implorara por soluciones. Las miradas fijas en el monitor eran de horror y esperanza al mismo tiempo, y cada compás del corazón de su amigo resonaba en sus mentes. Gina respiró hondo, sintiendo que el aliento se le escapaba como un globo liberado. «Gina, ¿qué hacemos?» La voz de Clara era un susurro desgarrador, como un eco en un abismo profundo. Javi, todavía aferrado a la mano de Clara, solo podía mirar a su amiga, buscando una respuesta que ya comenzaba a pesar demasiado. «Debemos ser honestos. Honestos con nosotros mismos», dijo Gina, sintiendo que su voz se iba debilitando, pero cada palabra mantenía firme a los presentes. «Hay secretos entre nosotros, cosas que hemos ignorado por tanto tiempo. Quizás, esto sea este momento, es nuestra oportunidad de enfrentar lo que realmente somos». «¿Pero y qué hacemos con eso?», interrumpió Javi, sus ojos perdidos entre la desesperanza. «No podemos hacer mucho», si el doctor alzó la mirada, y durante un brevísimo instante, el aire se volvió tangible. «Si consideran que esto podría ser la última oportunidad de cambiar algo, entonces deben hablar. Cada uno de ustedes. Desde adentro. Su sinceridad podría ser el aliciente que su amigo necesita para luchar». Gina sintió un escalofrío, como si una brisa helada la atravesara. Era verdad, cada calidez del cuarto parecía estar interrumpida por su propia tensión interna. Sabía que lo que proponía era peligroso, pero el miedo a perder a su amigo era aún más aterrador. «Clara, Javi, es el momento de que digamos lo que realmente hemos sentido». «Pero eso podría rompernos», susurró Clara, sus ojos brillando con lágrimas. «Quizás es lo que necesitamos», respondió Gina, sintiendo una oleada de valentía adentrarse por sus venas. «Cada uno de nosotros ha tenido miedo de hablar». Esa frase golpeó con fuerza el aire. El silencio que siguió era crediticio. Javi ayudó a Clara a tomar aliento. «Mi culpa por no haber estado ahí me ha consumido al igual que a ti. Nos distanciamos, todos lo hicimos». Miradas de acuerdo comenzaron a cruzarse, desgraciando secretos en pedazos transparentes. «Yo siempre pensé que la lucha lo superaría todo. Pero aquí estamos. Y lo peor es que esto es solo una parte de nuestra historia», añadió Gina con determinación. «Si queremos salvarlo, debemos ser sinceros entre nosotros y entender la sombra que nos rodea». La enfermera movía papeles apurada, pero escuchaba. Las palabras resonaban a través de su atuendo blanco, como un rayo de verdad entre todos aquellos que eran prisioneros de su pasado. De pronto, la alarma sonó aún más fuerte, seguida de un tenue murmullo a distancia. La escena se congeló. Los ojos de los cuatro se encontraron mientras el reloj avanzaba, y cada latido en la habitación era una campana de alarma. «¿Listos para dejar al descubierto lo que llevamos dentro?», cuestionó el doctor, cargando su tono con una mezcla de desafío y apoyo. «No podemos solo hablar de nuestros demonios, debemos gritarles», replicó Gina, con el aliento entrecortado, sintiendo una fuerza insospechada. Era como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Y ahí, en esa sala inundada de colores opacos y luz artificial, el grupo se dio cuenta de que en sus corazones había una batalla mucho más fuerte que la que enfrentaban en la cama, el temor de ser ellos mismos, de sacar lo oculto a la superficie. Pero esa percepción traía consigo una chispa de esperanza. Cuando Clara comenzó a hablar, sus palabras se sintieron como todo lo que había estado reprimido desde hacía años.
Gina sintió que su mente giraba y se apretaba. Pero, ¿qué ocurre cuando todos finalmente se muestren vulnerables? ¿No estará en peligro nuestra amistad? Pensó antes de que una sombra de pánico se dibujara en su rostro. Justo cuando la conversación empezaba a calar, un grito desgarrador interrumpió el flujo. Era el sonido de una emergencia que no podían ignorar, de un colapso inesperado que sacudió la sala. «¿Doctor?» «Algo no está bien», gritó la enfermera. Gina sintió que su corazón se pausa antes de avanzar desesperadamente hacia la cama. Todo lo que habían comenzado a abrir se desplomaba ante ellos, el tiempo se expandía y una inquietante verdad se cernía sobre sus cabezas. Podría ser que sus decisiones también fueran parte de la tormenta que se avecinaba. El reloj seguía su marcha y estaba claro que estaban en la antesala de la revelación de un horror que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si lo que creían que era una simple charla se convertía en la ruina de sus almas? ¿Estaban dispuestos a arriesgarlo todo para salvar lo que quedaba de su amigo? La respuesta pulsaba a su alrededor mientras aquel grito resonaba por la sala. El grito rasgó el aire como un cuchillo, cortando la frágil atmósfera de esperanza que había comenzado a formarse. Los ojos de Gina se abrieron de par en par, mientras un mar de adrenalina inundaba su cuerpo. Clara y Javi parecían petrificados, incapaces de moverse, esperando que la situación se resolviera con algún milagro. «Doctor, el monitor ha perdido la señal». La enfermera gritó mientras trataba de ajustar los cables que conectaban a su amigo. Gina sintió que las paredes de la sala se cerraban alrededor de ellos, olvidando los secretos e inseguridades que apenas comenzaban a destaparse. El doctor se acercó a la cama, su rostro se torció en una mueca de preocupación. «Necesito un desfibrilador. Rápido, no hay tiempo que perder». La habitación se llenó de actividad frenética mientras la enfermera corría a buscar el equipo. El sonido del pitido desvanecido reverberaba en la mente de cada uno, una melodía de angustia que no sabían cómo silenciar. Gina se acercó al lado de la cama, sintiendo que su mundo se desmoronaba a cada segundo. La lucha por la vida de su amigo se volvía más real que nunca, y las palabras que había querido compartir se agolpaban en su garganta. «No, por favor, no te vayas», susurró, mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Su propia vulnerabilidad brillaba en contraste con la fría máquina que lo rodeaba. En ese instante, el desfibrilador llegó a sus manos. El doctor lo activó rápido, gritando instrucciones. «Todos atrás». «Vamos a intentar reiniciar su corazón». Las manos de Gina temblaban al presenciar la situación. Se sentía impotente, atrapada en un ciclo de desesperación y anhelo. 1, 2, 3. La sala resonó con el eco de la voz del médico. Las luces del desfibrilador parpadearon y Gina sintió que su propio corazón se detenía al unísono. La tensión era tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo. Cuando la corriente recorrió el cuerpo de su amigo, todos contuvieron el aliento. El silencio se apoderó del instante, un silencio que pesaba como el plomo. Pero justo cuando el monitor comenzó a emitir un sonido constante, un nuevo grito llenó el aire. «No. No puede ser». Era la enfermera, y el terror en su voz eliminó cualquier atisbo de esperanza en el ambiente. «El sistema de soporte vital se ha descompuesto. Necesitamos hacer algo, ahora». Gina sintió que el horror le invadía, una olas de culpabilidad inundando su mente. ¿Se habían distraído tanto con sus propios secretos que olvidaron lo importante? Con cada segundo que pasaba, una sombra se cernía más sobre ellos. ¿Y si no hacemos lo suficiente? «Oh, Dios, por favor». La angustia reverberaba en su pecho, mientras la enfermera corría para pedir ayuda. Clara y Javi se miraron con preocupación. La confesión que había estado en el aire, una urgencia por compartir sus verdades, se estaba desvaneciendo. Todos sus temores parecían eclipsados por un dilema mayor. «Gina, esto no está bien. Necesitamos actuar». Javi usó su voz como un ancla en medio de la tormenta. Pero, ¿qué podían hacer? La vida de su amigo pendía de un hilo, y el tiempo se les escapaba entre los dedos como arena. Un grito de desconcierto resonó en la mente de Gina. ¿Por qué no lo pudimos decir antes? ¿Por qué siempre fue más fácil ignorar lo crudo? Justo en ese instante, el médico retrocedió, su rostro pálido. «No hay más que podamos hacer. Necesitamos prepararles». El mundo de Gina se hizo añicos, su corazón girando en un torbellino de horror, mientras las lágrimas brotaban desde lo más profundo. «Espera»,
No puedes dejarlo así, gritaron Clara y Javi, pero en el fondo, la trágica realidad pesaba demasiado. Su amigo luchaba por su vida, y ellos estaban a punto de enfrentar una verdad desgarradora. Sería demasiado tarde para sanar sus propias cicatrices antes de que todo se desmoronara. La sala se volvió un crisol de emociones a punto de estallar cuando un nuevo sonido interrumpió el mutismo, un pitido agudo, más fuerte que nunca, provenía de la máquina. En ese instante, el terror se apoderó de todos. La vida de su amigo había colapsado, pero era solo el inicio de una cadena de revelaciones devastadoras, las mismas que podrían determinar si se salvarían unos a otros. Las sombras de la verdad acechaban, y el desenlace se acercaba rápido. Todo comenzaba a cerrarse en un ciclo sin retorno. ¿Sería la revelación de sus secretos el fin, o un nuevo comienzo? Las respuestas se volvían más críticas que nunca, y el desenlace estaba por descubrirse. La habitación del hospital estaba en calma, un silencio denso que se sentía como una bola de plomo en el pecho de todos los presentes. Gina, Clara y Javi miraban con horror la máquina. El pitido se había transformado en una melodía de muerte y desesperanza. Cada segundo que pasaba, el tiempo se convertía en el enemigo que los acorralaba. El rostro del doctor era un espejo del caos que se vivía internamente. No había más respuestas. El grupo había llegado al clímax de su ansia por confrontar sus verdades, pero la vida del hermano de Clara pendía de un hilo. Necesitamos hacer algo, y rápido, dijo Javi, su voz quebrada pero fuerte. No nos podemos rendir. No así. El eco de sus palabras resonó en los corazones de los que estaban allí, encendiendo un fuego en la fría penumbra. Como todos, sintió el peso de sus decisiones, pero ahora, en lugar de miedo, había un rayo de determinación. Gina se acercó a Clara, sintiendo que el mundo a su alrededor colapsaba. Clara, tú nos has mostrado el camino. Si tenemos que luchar, hagámoslo juntos. La mirada de Clara se encendió. Por un instante, la desesperación fue reemplazada por una chispa de esperanza. El camino por recorrer sería duro, pero en ese momento, solo importaba la vida de su amigo. Claro. Podemos ser su voz, gritar por él si es necesario. Así como hemos gritado silenciosamente en nuestras vidas cotidianas, agregó Clara, su voz recuperando fuerza. El doctor los miraba, cauteloso, pero también comprendía que había una energía renovada. Si quieren hacer esto, deben ser sinceros entre ustedes, propuso. Cada uno tiene algo que decir que puede impactar no solo a su amigo, sino a todos ustedes. La sanación comienza desde adentro. Las palabras resonaron fuerte, dejando claro que la conexión entre ellos era la clave. Se miraron los unos a los otros, y, aunque sus ojos mostraban miedo, también reflejaban un deseo ardiente de cambiar. Era el momento de perder la vergüenza, de abrir el alma, de salir de las sombras. Yo he estado huyendo de mis problemas, empezó Clara, su voz titilante. Siempre estuve más preocupada por tener una imagen perfecta que por cuidar de mi salud. Ver a mi hermano así me ha abierto los ojos. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Sé que lo dejé a él de lado. Encerrada en mi mundo, me olvidé de aquellos a los que amaba. Su arrepentimiento resonaba, y de pronto, todos sintieron que las palabras eran como dagas, pero eran dagas que sanaban. Yo también me sentí atrapado, añadió Javi, alzando la voz. He dejado que el miedo me consuma. Le huí a la verdad, a valorar lo que tengo, y ahora me doy cuenta de cuánto les necesito. Gina sintió que el nudo en su garganta se aflojaba. Este no es solo un instante trágico. Es nuestra oportunidad de revivir, de abrazar lo que realmente importa. Las palabras brotaron de su corazón como un torrente de emoción desbordante. La vida no se trata de aparentar, es sobre sanar juntos. Las reflexiones se tornaron en confesiones, cada uno desnudando su alma ante el otro. El dolor que habían cargado se transformó en fuerza compartida. Sabían que cada secreto expuesto traía consigo un paso hacia la sanación. El destino de su amigo se entrelazaba con el de ellos. De repente, el pitido constante del monitor tomó un giro esperanzador. Las frecuencias comenzaron a regularse. El doctor sintió que había un cambio, no solo en los parámetros del amigo, sino en la energía que inundaba la sala. Era como si el universo hubiera escuchado su llamado. «Sigan. No se detengan», instó el doctor, una nueva luz brillando en sus ojos. «Estamos en la senda correcta». Las tres almas unidas comenzaron a seguir el ritmo del nuevo contexto emocional, y en esa habitación,
cada palabra era un ladrillo que levantaba una nueva esperanza. Su amigo, inmóvil, no estaba perdiendo la lucha. La vida, como un circo de emociones, alcanzaba su cenit, y la lógica se desvanecía, dejando un espacio para el amor y la unión. Hoy es el día de hacer un cambio, propuso Clara, pues su voz, aunque temblorosa, iluminó un futuro aún incierto. Prometámonos cuidar de nosotros y apoyarnos mutuamente. Los tres asintieron, y en esa sala, un juramento se formó, un pacto entre ellos. La lucha contra el miedo, la lucha por la vida, había comenzado. De pronto, las luces del monitor comenzaron a parpadear y un beep firme resonó en el aire. Era un signo. En la mezcla de tensiones, la ventana de la esperanza se abría. El regreso a la vida de su amigo se acercaba, el apoyo mutuo cambiaría no solo su destino, sino el de toda su comunidad. Las sombras se iban disipando, abriéndose camino hacia la luz. La vida era, al fin, una batalla a la que decidieron enfrentar juntos. Con cada latido, una historia compartida se reescribía, llena de valentía, dolor, esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Pero este era solo el principio. Nos ha llegado a todos que aún hay trabajo por hacer y que este viaje apenas comienza. Este es el momento de abrir su corazón, de hablar honestamente de lo que sientes, de aprender a sanar como comunidad. ¿Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas? Dale like ahora para apoyar el canal. Llena la sección de comentarios con tu reacción y tus propias teorías sobre esta historia. Y comparta este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión transformadora. No esperes ni un segundo más. La salud y el bienestar de todos están en juego.